Hola, bienvenidos. Vamos a ver un ejemplo de la propiedad de display y sus opciones. Así que para eso vamos a construir ahora los elementos para el ejemplo. Perfecto. Ahora vamos a continuar escribiendo el CSS. Para eso, en vez de usar una hoja aparte, vamos a hacer el CSS directamente acá en el documento HTML para que lo puedan ver mejor. Bien, ya le dimos a los divs sus correspondientes márgenes y bordes para que sea más fácil hacer las comparaciones. Ahora vamos a colocarles los displays correspondientes a cada uno de los div padre. Antes de guardar, vamos a explicar el selector que estamos usando. El NTHChild es una pseudoclase que hace referencia al número de elemento hijo del selector. En este caso, un selector del elemento div. Y seleccioname los elementos div que sean el hijo número 1 de cualquier otro elemento. ¿Sí? En este caso sería, este elemento padre es el hijo número 1 de body, o sea, el hijo div número 1 de body. Este div de acá sería el hijo número 1 también de este padre, y a su vez este de acá. Y para este selector de acá, aplicaría para este caso, que es el hijo div, o sea, es el div hijo número 2 del elemento body, y acá, por ejemplo, sería este div, que es el hijo número 2 de este elemento padre, y a su vez este div es el hijo número 2 y así. ¿Sí? Ahora, observen el siguiente detalle. Esto de acá es un nodo de texto. Pero si fuera un elemento P de tipo párrafo, entonces sería el elemento hijo número 1 de este bloque padre. ¿Sí? Entonces, este selector de acá ya no funcionaría porque solo aplica los elementos div. Y como no hay elemento, o sea, este elemento de acá sería el hijo número 2. Entonces le aplicaría este selector de acá. Porque el hijo número 1 es este, pero es un P. Entonces no le aplicaría este selector. ¿Sí? Es un detalle, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, a los nodos de texto, el NTHChild no los cuenta como hijos, pero sí a cualquier otro tipo de elemento. ¿Bien? Ahora, volvamos a esta parte. Porque quiero hacer una aclaración porque algunos este selector lo leen mal, porque lo leen de la siguiente manera. Seleccioname los hijos número 2 de los elementos div. Y no, es al revés. Seleccioname los elementos div que sean el hijo número 2. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta eso porque es un detalle de lectura, pero les hace confundirse. ¿Bien? Ahora, continuemos con esta parte de acá, con este body. Si yo dejaba esto de esta manera, esto iba a aplicar a todos los div, ¿sí?
O sea, iba a aplicar también a los hijos internos. Entonces yo solamente quería que se aplicara a los hijos de body. Por eso le puse, seleccioname los elementos div que sean el hijo número 1 del elemento body. Entonces el display se va a aplicar a los padres solamente, ¿sí? Porque son los únicos que son hijos directos de body. Bien. Ahora sí, guardemos. Bien, como verán, el elemento que tiene el display none desapareció. Fíjense que solo me aparece el segundo hijo, que tenía el display block. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el display none lo que hace es que desaparezca ese elemento y todos sus elementos hijos. Es decir, no es que hace que se vuelva invisible, sino que directamente el elemento desaparece. Fíjense que ya no ocupa espacio. Bueno, sigamos con el segundo caso, que es este de acá, el display block. El display block es el display por defecto que tienen los div, y lo que hace es simplemente que ocupen todo el ancho, ¿sí? que existe, y a su vez respeta los márgenes la altura que tenga el elemento que le pongamos. ¿Sí? Ahora, fíjense la diferencia con el inline. ¿Sí? Este elemento es el padre inline. Y fíjense cómo aparece distinto, como que le falta el borde, ¿sí? Porque lo que en realidad hace el elemento inline es que desaparezca la altura de los elementos y a su vez en los márgenes superior e inferior. Solamente respeta el margen, los márgenes de los costados, ¿sí? Para que puedan ver esto mejor, vamos a agarrar y vamos a aplicar el display inline a todos los elementos hijos, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto. Vamos a mover acá, que se aplique esto también a los hijos. Vamos a guardar. Fíjense cómo estos se van acercando. Ahora van a ver bien cómo queda. Vamos a hacer que se aplique también a sus elementos hijos. Bien. Fíjense lo que sucedió. Como les dije, los elementos pierden la capacidad de ocupar todo el ancho y se ajustan al contenido que tienen dentro. ¿Sí? Lo que sí se respeta son los márgenes. ¿Sí? Como esto es un nuevo texto, no tiene margen, pero este sí es un elemento div y se respeta sus márgenes. ¿Sí? Acá hasta acá llega su margen y comienza el margen del siguiente elemento div. Bien. Y fíjense que quedan uno atrás del otro, ¿sí? Pegados. Y acá, como esto es el div padre, ¿sí? Acá ven cómo termina el div padre, queda pegado el otro elemento que es inline block. ¿Bien? ¿Por qué? Pues bueno, es el elemento inline, o sea, el display inline lo que hace es justamente que el siguiente elemento quede pegado. Y a su vez, este también es inline, aunque es inline block. ¿Cuál es la diferencia entre inline e inline block? Es que en el inline block se respeta la altura de los elementos, ¿sí? Todos sus márgenes, no solamente lo de los costados, ¿sí? Se aplica el margen superior e inferior también. Pero puede mantenerse en bloque, ¿sí? Por eso es que se ven así y no se ven uno atrás del otro. Y después los elementos que tienen inherit significa herencia, así que heredan el display del elemento padre. Y como por defecto el elemento body también tiene el display block, queda igual como si tuviéramos el display block, ¿sí? Porque lo está heredando del elemento body. Ahora sí, pasemos a estos dos casos especiales que son flex y grid, ¿sí? Los elementos que tienen flex, ¿sí? Lo que hacen es empezar a tener dos ejes. Un eje principal, que en este caso es en row, ¿sí? En fila, y un eje transversal, que es el eje secundario, que sería en la columna. Y fíjense cómo, a diferencia de los otros, los elementos automáticamente se me ponen uno después del otro, como si fuera inline, ¿sí? Lo que sucede acá es que se ordenan en el eje principal, que por defecto es un eje en fila. Nosotros podríamos cambiar eso, pero lo vamos a ver más adelante en un video que vamos a profundizar sobre flex, ¿sí? Pero lo que tienen que entender es que en el display flex vamos a trabajar con dos ejes, ¿sí? Y los elementos se van a ordenar según ciertos parámetros que pongamos, pero solamente con display flex o sea, si ponemos esto y no agregamos ninguna otra propiedad de flex, vamos a poder hacer que los elementos estén uno al lado del otro, respetando sus márgenes y sus alturas. Bien. Y el display grid parece que es lo mismo que el block,
pero lo que hace es generar una grilla, ¿sí? Ahora, por defecto, cuando ponemos solamente display grid, solamente va a generar una columna, ¿sí? Y sus filas. Cada uno de estos elementos corresponde, o sea, cada uno de los hijos va a ser una fila de la grilla, ¿sí? Vamos a pensar en grid entre filas y columnas. Y en flex vamos a pensar como los elementos ordenados sobre dos ejes, ¿sí? Para poder verlo un poquito mejor esto, vamos a inspeccionar. Vamos a mover esto hacia allá. Y vamos a ver esto, ¿sí? Fíjense cómo en el grid vamos a ver la grilla, ¿sí? Acá tenemos como la fila 1, la columna 1. Esto sería, bueno, esto igual sería la línea separatoria, ¿sí? Pero en el flex vemos que se agrupan los elementos y puede quedar un espacio vacío, ¿sí? Acá en la grilla no. Ahora igualmente después en los siguientes videos vamos a profundizar sobre estos dos tipos de especiales de display, ¿sí? Que nos permiten ordenar los elementos. Así que ahora nos vemos en los siguientes videos.